Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Gilas. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy grabando el episodio número 13 del programa Política Hoy, que es un programa digital del Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tengo dos grandes queridos invitados, además amigos, amigas. Qué gusto estar con ustedes. Rosendo Bolívar Mesa, Paulina Arredondo Fitz, bienvenidos a Política Hoy. Hoy el tema que nos compete es qué pasa con los partidos políticos y coaliciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. Va a ser un programa dinámico, es una mesa en la que buscamos que ustedes interactúen, que ustedes platiquen conmigo, que yo soy solo un facilitador de la conversación de ustedes. Entonces, sin más, les hago la primera pregunta para un poco detonarles. No sé en qué orden quieran empezar. Primero Paulina y luego Rosendo, en ese orden. La primera pregunta que les haría, un poco para calentar boca, decir qué está pasando con los partidos políticos. Nos dicen que la democracia cada vez tiene menos gente que la quiere, ¿no? Hay una desafección democrática, hay una falta de enganchamiento de los ciudadanos y las ciudadanas con la política, con la democracia, y pareciera que los partidos políticos están en el centro de todos esos males que la democracia parece tener. Pero nadie habla de los partidos con esos males, como que se nos ha olvidado y personalizamos la política, etc. Quisiera, sin ánimo de ser pretencioso ni mucho menos, pensando en aquel texto famoso de Pablo González Casanova, Los partidos políticos en los 70, que hacía como un estado actual de los partidos y que decía, a ver, en México el sistema de partidos está así, hay un partido que domina, todo lo que decía don Pablo González Casanova hace mucho tiempo. ¿Qué diríamos hoy si hiciéramos una pequeña interpretación de unos minutos? ¿Qué pasa con los partidos políticos en México, Paulina Arredondo? Voy a aprovechar el impulso de la primera pregunta para plantearlo. Aprovecho también que mencionaste al doctor Pablo González Casanova, sí, para pensar a los partidos en términos primero históricos, después organizativos, y después ya veremos. Vamos. Entonces, iniciando en términos históricos, yo me sumo a las voces que creen que estos partidos que todavía tenemos, los llamados partidos de la transición, cumplieron un ciclo histórico muy importante. En particular, el PRI, a quien no le podemos regatear ciertos elementos de la centralización del Estado, la construcción de instituciones, digamos, desde el punto, tampoco vamos a trabajar aquí, todo estuvo mal y todo, digamos que cumplió una función histórica. El PAN también cumplió su función histórica de 39 a los 80, donde ya sabemos que se empieza a fortalecer, etc. Y el PRD también tiene una función histórica de representar a todos esos sectores que estuvieron marginados de la transición. Bueno, eso es siglo XX, ¿no? Okay. Ya en 2000 tenemos otra configuración. Y entonces, en términos históricos, al llegar el PAN al gobierno, al agotarse, digamos, todo lo que le dio forma al partido, al modelo de partido hegemónico del PRI, pues surge un nuevo tipo de configuración, no solo en cuanto a gobierno, sino en cuanto a los partidos como organizaciones. Entonces lo que tenemos son organizaciones con liderazgos cada vez más cuestionados, no solamente por la ciudadanía, sino en sí mismos. Si vemos las pugnas en el Partido Acción Nacional desde que llegaron al gobierno, lo que podemos ir rastreando es que cada uno de los resultados internos se vuelven más polémicos, hay más impugnaciones, hay más discusión, hay más cuestionamiento de los liderazgos. Entonces, en términos históricos tenemos esa trayectoria, en términos organizativos este problema de liderazgo, y algo muy interesante que es en la relación con la ciudadanía, como lo mencionabas, no solo tenemos esta desafección, sino que vemos que algunas instituciones políticas y sociales sí han mejorado su confianza. Por ejemplo, en las últimas mediciones de la ENSIG, vemos cómo la Presidencia de la República pasó de estar en los últimos niveles de confianza en las instituciones a dentro de los 10 primeros, lo cual quiere decir que esta crisis de los partidos de legitimidad no es inevitable.
que sí se pudiera revertir si hubiera cierto tipo de voluntad o cierto tipo de observación a procesos históricos y organizativos. Entonces yo creo que estamos en eso, en una ruptura de un ciclo más amplio. Buenísimo. Rosendo, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con los partidos políticos hoy? La realidad es que ya habría muy poco que agregar a lo que muy atinadamente ha señalado Paulina. Yo lo que podría agregar es que sin duda alguna hay un proceso de reconfiguración de los partidos políticos a partir sobre todo de 2018, donde los partidos políticos creados en el siglo XX, PAN, PRI, PRD, pues están prácticamente en una situación de mucha pobreza ideológica, de muy poca simpatía electoral. En cambio, por ejemplo, el partido Morena, que está convirtiéndose en el partido hegemónico, en el partido mayoritario, en el partido predominante, que es la terminología que se utilizaba en la época en que González Casanova hizo este importante estudio de los partidos políticos en México. Pues creo que, pero referido al PRI, obviamente, ahorita esos términos sin duda alguna pueden aplicarse al caso de Morena, con una diferencia. Bueno, Morena tiene en el poder apenas 4 años, no ha llegado a ganar elecciones mediante esquemas cuestionables, como si era en el caso, por ejemplo, del PRI, no lo hace a través de un sistema corporativista o clientelar, como que el voto ya es más libre, los índices de aceptación del presidente son muy altos, como no se habían dado. Entonces, sí, el esquema de partidos políticos en México, sin duda alguna, en la actualidad es muy diferente al del siglo pasado. Sin embargo, hay, desde mi punto de vista, caracterizaciones del siglo XX al partido gobernante, en este caso al PRI, lo que señalé, partido no único, porque nunca fue único, pero sí partido hegemónico, predominante, mayoritario, aplica muy bien para el caso de Morena. Buenísimo. Sí, pareciera que los partidos han cambiado, pareciera que el país ha cambiado, y de repente, como politólogas, politólogos y gente interesada en el análisis político, no estuviera viendo que la sociedad también ha cambiado, y la sociedad también tiene otras formas de colectivizarse, tiene otras formas de colocar sus demandas, y eso ha hecho que los partidos políticos en la actualidad tengan muy poca capacidad para conectar con la ciudadanía. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí. En estas condiciones en las que los partidos políticos se encuentran después de este recuento que acabamos de hacer, ¿cuál es la posición de estos partidos de cara a la lucha por la presidencia de la República y toda la renovación del Poder Legislativo que se viene en 2024? El proceso electoral empezó en septiembre de 2023, ¿no? Ya hace un mes que empezó el proceso electoral formalmente, todas las etapas que conlleva a la autoridad electoral a preparar el proceso electoral, y prácticamente ya vemos, aunque con tiempos adelantados, que todos los partidos políticos, con sus maquinarias, sus dirigencias, sus modelos organizativos, se están perfilando rumbo a la que parece ser una de las elecciones más grandes del país. ¿En qué condiciones llegan los partidos políticos para competir por la presidencia y el Congreso, Paulina? Adelante, Rosendo ahora dice. Sí, Rosendo. sí. Muchas gracias. Adelante, Rosendo. Bueno, yo creo que podemos definir los partidos políticos van a ser 3 bloques. Okay. 2 coaliciones y un partido que va en solitario. Creo yo que hablar de la situación de Movimiento Ciudadano daría para un programa específico. Exacto. Por esa razón yo ahorita lo dejaría de lado y me centraría en hablar de las 2 coaliciones, que son, digamos, los 2 polos, pero igual si quieren podemos hablar de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo llegan? Bueno, sabemos que va a haber 2 grandes coaliciones, una la conformada por Morena, PT, Partido Verde, no sabemos si se vaya a llamar como se llamó en 2021, Juntos Hacemos Historia, en 2018 fue Juntos Haremos Historia, y la otra coalición es el Frente Amplio por México. ¿Cómo llegan? Bueno, en el caso de Morena y sus partidos aliados, por primera vez en la historia de México, un partido considerado de izquierda, como sería el caso de Morena, llegaría a un proceso electoral presidencial de renovación también completa del Poder Judicial. Ya hubo una elección intermedia, pero solamente fue para renovar diputados. Pero en este caso ya es una elección para renovar Ejecutivo, para renovar el Congreso Federal en su totalidad. ¿Cómo llega Morena y sus aliados? Pues es la primera vez
que Morena lo va a hacer como partido gobernante, ¿sí? Como un partido en el poder. Lo novedoso es que es la primera vez que un partido de izquierda pues lo hace desde esta posición, desde el poder. ¿Cómo va a llegar? Pues estemos o no de acuerdo, pues va a utilizar todos los recursos del Estado, que es tener tiempos oficiales de televisión, es la gran presencia o influencia mediática que tiene el presidente López Obrador en las mañaneras. Lo va a hacer con un amplísimo apoyo popular, como yo creo que ningún presidente ha tenido al final de su mandato, casi en el 5º año, por ejemplo. Lo va a hacer con candidaturas predominantemente de Morena y no tanto del Verde o del Partido del Trabajo, pero estos dos partidos acompañantes asumen eso, o sea, no están disputando espacios que le peleen a Morena. En cambio, por ejemplo, el Frente por México, pues ahora es a la inversa. O sea, es la primera vez que los dos partidos principales, PAN y PRI, se enfrentan a participar como oposición, ambos. O sea, mientras gobernó el PAN, pues el PRI era oposición, mientras gobernó el PRI, el PAN era oposición, pero ahora los dos son oposición. Entonces se enfrentan a una situación donde tienen que ver o participar en la otra cara de la moneda, ver las desventajas que implica participar desde la oposición, comenzando desde, por ejemplo, con recursos oficiales, solo los que les da el INE, con quizá apoyos de los grupos fácticos de poder, pero pues habría que ver ahí qué tanto se someten o se ajustan a los lineamientos de las leyes electorales para esa medida. Lo van a hacer con muy poco apoyo popular, con muy pocas posibilidades de obtener triunfos importantes y donde puede darse una situación que quizá no se dé en el bloque gobernante, que aquí sí puede haber disputas por problemas, digamos, fisiones o fracturas por las candidaturas donde sí pudieran tener ciertos espacios en, por ejemplo, Guanajuato, en Yucatán, Coahuila quizá. O sea, habrá que ver hasta dónde un partido decide ceder por otro. Yo creo, por ejemplo, y con eso termino, hablando de las elecciones pasadas, siento yo que el PAN cedió más de lo que debía el PRI, y el PAN ha de estar esperando que en esta ocasión sea la inversa. Y si no se da, creo que eso les puede generar algunas fracturas o fisiones o no sé, pero algunos desacuerdos. Okay. Buenísimo. Paulina, ¿qué opinas? Sí, yo me sumo a la lectura que hace el doctor sobre los dos bloques, no tanto en cuanto a coaliciones, sino a funciones. La función gubernamental y la función opositora, si es que lo podemos llamar de algún modo, ¿no? Y lo que se me hace más, bueno, los dos se me hacen muy interesantes, pero con respecto a la oposición, creo que tenemos el registro de los agravios que como partidos de gobierno, ahora en la oposición, no se olvidan por la población. Es muy difícil que la oposición, y lo hemos visto desde 2018 hasta ahora, construya un discurso contrastante, democrático, propositivo, y se ha instalado en una oposición reactiva. Si vemos cómo se ha comportado el PAN en el legislativo, reacción tras reacción tras reacción, oposición a todo, en verdad a todo. Y con el PRI hubo un momento de apoyo, sobre todo con respecto a la Guardia Nacional, que incluso llevó a detener un poco la alianza. Pero digamos, son partidos que justo ahora la función que están haciendo es regresiva o pro status quo. Su discurso es: defendamos la democracia, defendamos todo lo que logramos durante la transición. Entonces es muy interesante cómo este discurso en realidad no tiene demasiado asidero. Si consideramos que ellos mismos, el PAN, cuando era ultra crítico al PRI, el propio Anaya, que fue durísimo contra el PRI antes de la elección de 2012, y ahora este acomodo de la oposición junta, creo que es más problemático para el sistema en sí que si estuvieran actuando de forma por separado. Entonces, dentro del bloque opositor veo todas estas inconsistencias y problemas organizativos, electorales y de programa y de discurso que está aprovechándose o cuyo equilibrio está aprovechando el polo gubernamental, el cual no está exento de problemas. En términos de partido de gobierno tenemos la baja institucionalización del partido, qué hacer con las decisiones que se toman de forma vertical. A mí me llama mucho la atención cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que él había incluido a Lili Telles en los listados,
y que se arrepentían. Pero esto, más allá de la discusión sobre Lili Telles o no Lili Telles, quiere decir cómo los liderazgos pueden o no seguir estructurando las listas frente a la militancia. Creo que esa es una de las debilidades del partido en el gobierno, la baja institucionalización, lo cual es casi hasta de sentido común, pero qué implicaciones puede tener ya en la acción de gobierno, eso me parece interesante. Entonces, en términos electorales también hay que considerar cuáles han sido las tendencias de los partidos opositores en los últimos años. No rebasan el 20%, si no mal recuerdo, en la elección presidencial. De los 32 estados, perdieron 31. Solo ganaron Guanajuato. Entonces, en términos electorales, pues son organizaciones ya diezmadas, lo cual nos hace pensar en su futuro. Y aparte, un fenómeno que a mí me interesa mucho, del cual casi no se habla, pero es la subordinación de los partidos a la sociedad civil. Lo que se ha llamado, lo que desde el discurso presidencial se ha ubicado como el grupo de Claudio X, pero que en la realidad se expresa a través de organizaciones como Sí por México, Unidos por México, que de hecho lanzaron una invitación amable a los partidos a sumarse a su agenda ciudadana. Y los partidos dijeron, sí, nos sumamos y aceptamos el reto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay desde mi punto de vista, una captura por este sector de la sociedad civil a la agenda partidista. Y eso me parece peligroso. Me voy a detener ahí tantito. Voy nada más en derecho de réplica para Claudio X González. No es de que yo sea su interpósita persona, ni mucho menos. Pero me recordó dos cosas. Uno, una cita de Alexis de Tocqueville de hace ya más de 200 años, que hablaba de los cuerpos intermedios de la política. Decía Alexis de Tocqueville que al final la democracia no se entendía si no eran con los contrapesos que podían generarse a aquellas omnipotencias de las mayorías, aquellas mayorías grandes constituidas. Y me recordó también otra cita ahorita de lo que hablabas, Paulina, de Nadia Urbinati, cuando habla exactamente que el populismo, uno de sus principales mecanismos es mitigar estos cuerpos intermedios de la política, es decir, no dejar que participen en política. Y ahora retomo tu comentario solo para abordar ese tema y decir, bueno, vemos que los partidos están teniendo estas debilidades estructurales, vemos que los partidos no están conectando con la ciudadanía, y con sociedad civil, más allá de ponerle el nombre de Claudio X González, yo entendería un gran conjunto de colectivos que tienen intereses de grupo válidos, que en un sistema estructurado políticamente son válidos todos. Algunos tienen agendas de derecha, agendas de izquierda, agendas de centro, pero al final la definición más básica de Estado weberiana, que es una asociación de asociaciones de dominación, ¿no?, que va colectivizando una serie de articulaciones en el proceso de la pirámide estatal, pues son válidas, ¿no? Están ahí y están presentes, ¿no? Entonces, ¿por qué los partidos estarían subordinados a esta sociedad civil? Lanzo pistas, quizá porque no tienen plataforma, quizá porque tienen esta crisis programática, pero hay grupos de interés que están viendo que si no es a través de los partidos, sus intereses no están siendo representados en ese modelo que hoy tenemos de presidencialismo fuerte, encabezado y abanderado por Morena. ¿Qué opinas de esto, Paulina? Solo para rescatar esta idea de la subordinación de los partidos políticos a la sociedad civil. Está muy bien y es un debate. Podríamos discutir si es una estructura de intermediación o si son grupos de interés tal cual que están utilizando a los partidos. Habría que discutirlo de otra forma. Pero yo sí creo que hay otras estructuras de intermediación que sí se pueden relacionar más con movimientos populares, que están en el polo opuesto a los grupos empresariales. Y por la trayectoria nacional no le daría yo ese papel de grupos de intermediación a estas organizaciones empresariales. Sus intereses no son legítimos, Son legítimos, pero creo que tienen suficientes espacios para sentirse representados, a diferencia de, digamos, los grupos históricamente marginados. ¿Y dónde están esos ahorita? ¿Los representan los partidos, Morena? Un poco tratar de entender, porque me pareció muy interesante esto, ¿no? Y lo ligo con la segunda pregunta que traemos, que es ¿cómo están las coaliciones constituidas, ¿no?, en los partidos políticos? O sea, pareciera que el gran botín es llegar a la presidencia y obtener el mayor número de curules de diputaciones que existen. Y ahí los partidos como franquicias, como grandes representantes, porque si grupos de intereses
no son necesariamente o tienen ya espacios, ¿no?, legítimos, como dicen los partidos también, y ellos son una franquicia que ahí están y colocan a sus personajes, a sus posibles diputados, etcétera, senadores. ¿Cómo llegan las coaliciones? Vemos a Marcelo Ebrard, que pudiera ser, ayer Francisco Labastida decía que Movimiento Ciudadano tenía que decidir si era Esquirol o si se sumaba a la oposición, ¿no? Sale un planteamiento de Marcelo Ebrard diciendo: yo podría entrarle a ser abanderado de Movimiento Ciudadano si me dan posiciones para mi grupo y si tal, ¿no? Ya hablábamos de la coalición que parece que se rompe y no, según nos decía Rosendo, entre el PRD, el PRI y el PAN con Xóchitl Gálvez, y por otro lado Morena, un poco con el PT y con Verde Ecologista. Más o menos es como se perfilan. ¿Cómo ven las coaliciones? ¿Llegan sanas y salvas al último tramo de la carrera? Rosendo, hablemos un poco de ello. Claro, pero si me permiten, me gustaría dar una opinión. Eso, me gusta, me encantado. No es confrontación, es una opinión. No, Yo claro. creo que sería lo deseable que los partidos realmente estuvieran no sometidos ni subordinados, pero sí vinculados a la sociedad. El problema es qué partidos y a qué parte de la sociedad. Claro. Porque si es un partido que defiende los intereses de un sector de la sociedad, en este caso el sector empresarial, que es el caso que están jugando los tres partidos de la oposición, ahí es donde no está bien. Claro. Pero si son partidos que acaudillan o dirigen o encabezan las causas de sectores de la sociedad civil más amplios, o sea, causas populares, no sé, la defensa de los intereses de la nación, la defensa de los derechos de los trabajadores, la causa de la educación gratuita, una serie de cosas, defensa de la educación pública, pues obviamente ahí sí es una cosa deseable, pero como está en este caso, que es el sector empresarial con distintos membretes y por México, etcétera, la que está organizando a los partidos, y los partidos, en este caso PRI, PAN, PRD, haciéndole el juego a ese sector de la sociedad, ahí es donde yo creo que no está bien. Buenísimo. En el caso de la pregunta concreta que se hace sobre cómo llegan las coaliciones al proceso electoral, bueno, pues llegan de dos formas diferentes. Uno llega, por ejemplo, mejor organizado, con una temporalidad de duración quizá más estable, políticamente más sólida. La coalición encabezada por Morena, pues no nada más va a ser coalición electoral, seguramente será también coalición legislativa y coalición de gobierno en los hechos, aunque predomine Morena en un 90% y en sus posturas y un 10% entre Morena y PT, bueno, en los hechos será una coalición una coalición gobernante en el sentido de que pues estarán defendiendo una misma agenda que se verá tanto como a nivel de gobierno como a nivel legislativo. Ahí yo no veo fisuras, que el PT busque profundizar algunas cosas con las que Morena pudiera no estar de acuerdo, o que el Verde modere o pretenda matizar algunas propuestas de la 4T. No lo veo así, ¿sí? Veo también, por ejemplo, cómo la coalición encabezada por Morena, independientemente de si ratifica el nombre que tuvo en el 21 es otra, en todos los casos se habla de continuar la 4T y profundizarla. Ha estado muy de moda hablar del proceso de 1940, entre si profundizar el cardenismo o moderarlo, Mújica o Ávila Camacho. Pero aquí yo no veo eso. O sea, yo aquí veo que todo el mundo habla de ponerle un piso más a la 4T, construir el edificio de la 4T, ya no nada más las bases o los cimientos. Hablan de la 4T, de la 4.1, es decir, todo el mundo habla de continuarla, nadie de moderarla, nadie de quitarle algún tinte considerado radical, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una coalición que en términos generales yo la veo a corto, mediano y largo plazo. No es lo mismo que en el caso del Frente Amplio por México. Yo ahí veo que cuando mucho podrá ser una coalición electoral, pero ya no la veo legislativa, mucho menos de gobierno, porque no lo van a hacer. No hay una agenda legislativa que planteen ya
Paulina retomó un término correcto, es una oposición reactiva, no es propositiva, solo reacciona a las propuestas que hace el grupo gobernante, la coalición gobernante. Entonces no se ven propuestas claras de hacia dónde van. Inclusive por ahí ha planteado Xochitl Gálvez supuestamente la idea de profundizar la política social, que es más obviamente mediático y más con fines electorales. Por ejemplo, hasta de recuerdo lo que dijo es profundizar la política social del gobierno, disminuyendo la edad de la pensión para adultos mayores. Sería suicida que dijeran lo contrario. Sería suicida decir vamos a quitar las pensiones, vamos a incrementar la edad a 70 años, vamos a quitar las becas, vamos a desaparecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Obviamente sería suicida. Entonces, yo creo que cada coalición pues tiene una postura totalmente diferente. Buenísimo. Paulina, ¿qué opinas? Sí, Coaliciones. yo coincido con el doctor Rosendo, no veo una ruptura en la coalición gubernamental. Podría discutirse qué tanto hay continuidad y en qué sí y en qué no, pero digamos eso ya tiene más que ver con los programas de gobierno. Donde me parece más interesante es en la oposición. En 2021, cuando hicieron su plataforma común, ellos decían que a pesar de sus diferencias y sus trayectorias históricas diferentes, era tan fuerte el embate autoritario que vivimos en el país que justificaba su coalición, ¿no? Entonces, este elemento de estar reaccionando ante algo tan poderoso como el autoritarismo de López Obrador es lo que le ha dado cohesión. Y eso le ha permitido pasar varias pruebas de fuego, dentro de ellas pues algunas discusiones, y les ha permitido también crear una alianza en el legislativo que no dejó pasar la reforma electoral, que no dejó pasar la reforma eléctrica y que se alió al final con la ciudadanía en esta postura de la defensa del INE. Entonces digamos que ha cumplido ciertas funciones de freno ante su proyecto, ante lo que consideran un desmantelamiento de la democracia, y creo que a nivel del legislativo esto ha sido posible frente al gran enemigo que consideran común, ¿no? En términos también electorales, la alianza se sostuvo porque llegaron a un acuerdo medianamente lógico, que era, bueno, el Estado de México se lo vamos a dejar al PRI con su candidatura, Alejandra del Moral, y que ellos decidan, porque pues, obviamente ellos tienen más que nosotros, pero la presidencia de la República sí se la dejaron al PAN. ¿Por qué? Porque yo creo que había unos elementos, sobre todo en el Senado, que tenían unos perfiles visibles frente a todos los demás que no se alcanzaban a ver, que hacían mucho ruido en el Senado, y eso explicó en parte que el PAN fuera el que abandonara la lógica de la candidatura presidencial. Además de que debemos considerar que el PAN en términos de la oposición es, digamos, la primera fuerza. Aún con su debilidad, es más fuerte que el PRI en términos electorales. Entonces, creo que juntos serían más fuertes que solos, porque ya se vio en términos incluso de las firmas, cómo estuvieron digamos, el peso específico de cada candidato y cada candidato por partido. Entonces yo no creo que pueda haber una ruptura electoral, y de mantenerse la lógica de la cuarta transformación en el siguiente sexenio, también va a mantenerse la lógica reactiva en el legislativo. Así que no veo espacios para una ruptura realmente fuerte. ¿Por qué? Porque también en términos de programa pues está tan diluido que no hay contrastes entre ellos, algo que Dal mencionaba que era muy importante en la oposición, que es la distinguibilidad. Pues ellos ya hace mucho tiempo que lo perdieron, ¿no? Claro. Entonces no tienen realmente proyectos entre ellos que defender. El PRI y el PAN ya están. Si me dejas, adelante, por favor. Cambio ya con la Adelante. Una pregunta. Pero, por ejemplo, ¿tú no coincides en que quizá la alianza opositora, en este caso el Frente Amplio por México, sí pudieran tener fisuras, inclusive rupturas, por el hecho de considerar que al PAN le corresponderían no la candidatura presidencial, sino también mayores espacios para el Senado, para las candidaturas al Senado, al Poder Legislativo, porque es realmente donde, a lo que pueden aspirar? O sea, gubernaturas, pues yo creo que sería muy iluso que haya muchos aspirantes a una candidatura a la Ciudad de México, por ejemplo. Lo que están haciendo es buscar participar como candidatos o aspirantes, pero su tirada es canjear eso por una candidatura a algún cargo legislativo. Entonces, yo creo que ahí me interesaría conocer tu opinión, porque yo pienso que ahí sí se puede generar una
una fricción entre ellos por los espacios, quién encabeza las listas, etc. Pero no dice algo, no les dice algo el hecho de que Alejandro Moreno no esté asistiendo a los eventos de Xochitl Gálvez. O sea, no es un simple... Acuérdense que en política la forma es fondo, ¿no? O sea, no asistir no es una forma de decir, pues yo ya no estoy tan convencido. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opinan? Pero una ruptura, digamos, puede ser que en términos electorales y prácticos, obviamente el cálculo político es desfavorable para el PRI. Haberse sumado a la candidatura de Xochitl en esas condiciones no fue apropiado, cosa que le habían hecho ver las y los militantes del PRI y algunos exdirigentes sobre la ruta que estaba tomando el partido. Ya en este punto creo que tiene más que ver con un cálculo electoral, de decir que quizá no se va a lograr aquel proyecto, aquel fenómeno electoral que se estaba pensando. Entonces, creo que más que ruptura, lo que sí puede haber es cierta distancia con la candidatura, con el proyecto, con la lógica común. Pero ruptura en términos tal cual como la estamos pensando o como se desearía, como decir, no, tú no cumpliste con este acuerdo o mi militancia no está de acuerdo con esta distribución de candidaturas, no lo veo sucediendo. También considerando que desde 2018 todos los procesos de gubernaturas que han ido en alianza han dado, no todos, perdón, la mayoría de los procesos que han ido en alianza han sido negativos para las coaliciones opositoras a Morena. Entonces, es nada más salvar lo salvable dentro de cada entidad, dependiendo de las trayectorias, donde queda muy poca estructura partidista, creo, porque la militancia ya no se moviliza como antes, además. Ok. Rosendo, ¿qué opinas? Yo también veo que solamente podrá ser competitiva la oposición en esos dos estados. Ciudad de México no. No creo, o sea, por las últimas encuestas que ha salido, con el candidato o la candidata que sea gana Morena, ¿sí? Lo que yo sí creo es que en algunos casos de gubernaturas sí podría haber algunas fracturas, desprendimientos quizá dentro de la coalición gobernante. Por ejemplo, hoy en la mañana salió una nota del Partido Verde que dice que si no es García Harfuch, ellos no van. Ellos no van. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel federal? Si el Partido Verde no va aquí, puede hacer lo mismo en Chiapas. Hasta donde se tiene conocimiento, la idea del Partido Verde era hacer que Sacil de León fuera la candidata a la gubernatura en Chiapas. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Si acá se sale el Verde, allá a lo mejor es Morena la que dice, no, ¿sabes qué? Pues no. Ahora, ¿qué va a pasar también, por ejemplo, si gana hombre, pero debe ser mujer? ¿No? Claro. O sea, porque en las 9 entidades donde va a haber elecciones, solamente en una es claro que es Rocional, en Veracruz, ¿no? Que los otros van encabezando varones. Claro. ¿Qué va a pasar con el hombre o varón que se tenga que bajar? Claro. Se dice que parte del retraso de dar los resultados de las encuestas es pues para ver si logran negociar que acepten una senaduría. Claro. ¿Sí? O sea, para que no haya fracturas. Pero hay personas, por ejemplo, donde no han aceptado esto, ya hubo decisiones. Por ejemplo, Lucy Mesa, la persona que es senadora más conocida en Morelos, no está dentro de la encuesta, ya dijo, pues yo me salgo y a lo mejor lo va a buscar por Movimiento Ciudadano. Una senadora por Campeche ya se afilió al PRI, por ejemplo. Hoy en la mañana también vi que Hugo López-Gatell ya está pidiendo una nueva encuesta, porque él dice que mientras va pasando el tiempo, él va subiendo, y que no es lo mismo la encuesta de hace 2 semanas o la semana pasada a lo que se pueda dar en esta o la siguiente semana. O sea, no está todo así como que muy claro. Se antoja que en efecto, ¿no? Pareciera que en la oposición, de acuerdo a lo que plantea Paulina, hay algunos riesgos, pero la mayoría de la dinamita política pareciera que está en la propia Partido Morena, que su éxito pueda convertirlo en una desgracia de no poder acomodar todas sus piezas. Hay quienes hemos escrito sobre el modelo Durango, que fue un proceso que en efecto era un candidato muy fuerte, que después lo cambian, que entonces genera un problema en Durango, en la dirigencia de Morena, y que los hace perder Morena, ¿no? O sea, si hay una ruta
que pasa por la conflictividad del partido, vamos a llamarlo dominante, o el partido electoralmente más fuerte, en este caso Morena, y que producto de esa contradicción de no poder poner de acuerdo a la propia dirigencia local, si es que esto existe en Morena, y a la dirigencia nacional, que sí existe y es la del presidente, pues termine jugando en contra, ¿no? Se antoja complicada la de Harfuch con Clara Brugada, se antoja complicada, bueno, en Chiapas ya hubo damnificados con Zoé Robledo y con un montón de gente, ¿no? O sea, poco a poco la conflictividad del poder y de determinar esas candidaturas, en el caso de Morena, le puede jugar en contra. ¿Qué opinas, Paulina? ¿Encuentras ahí que hay algo sobre Morena? Sí, totalmente coincido con lo que menciona el doctor, y es un poco similar a lo que le pasó al PRI cuando era un partido hegemónico donde la competencia era adentro, ¿no? Y no afuera. Y eso puede generar también algo que vimos con un poco el ascenso del PAN, cuando sus candidatos ya no eran del PAN, sino expriistas. Claro. Entonces eso sí puede ser una reconfiguración que depende también del arraigo social que puedan tener, Claro. si es que lo tienen o no. A mí lo que me intriga de lo que está sucediendo en Morena es que en realidad tienen perfiles que alcanzan a ser competitivos entre ellos, no solo entre ellos en términos organizativos, sino con el arraigo de la población, y eso es un fenómeno que no siempre se ve. O sea, hay movilización a favor de Harfuch en algún nivel de la opinión pública, ¿no? Hay movilización a favor de Clara Brugada, pero también hay movilización a favor de Gatell, quizá menor, pero digamos sí hay un apoyo popular de esos tres perfiles, lo cual no es desdeñable y es muy interesante, a diferencia de lo que podría suceder en los otros partidos, donde pueden no estar de acuerdo con las candidaturas, pero no hay tres candidatos fuertes en conflicto, ¿no? Entonces, este apoyo popular es lo que me parece más interesante de las posibles rupturas que pueda haber por la asignación de candidaturas. Buenísimo. Han ustedes dos, yo solo soy un moderador, diagnosticado prácticamente, sin que lo hayan dicho, pero me voy a atrever a decirlo, han diagnosticado que es muy poco probable que la oposición sea competitiva en el país en general. Pero les preguntaría algo más, ¿hacia dónde apuntan los programas de gobierno de los competidores de la 4T? ¿Hay programas de gobierno, hay proyecto, hay algo ahí? Decía Paulina, solo son reactivos, van día a día reaccionando a la coyuntura, ¿no? Y la competencia parece que solo es interna en Morena. Si yo fuera un extranjero, un noruego, no lo soy, pero si fuera un noruego, estuviera aquí sentado, mis notas serían: Morena gana, se acaba esto, no hay que hacer elecciones prácticamente. ¿Qué me pueden decir con los programas de gobierno? ¿Hay algo que se rescate de la oposición o simplemente está acabado? ¿Qué opinas, Rosendo? Pues por parte de la oposición yo no veo algo novedoso ni algo alternativo. Un objetivo de una oposición debe ser plantear cuestiones alternativas y ser crítica, oponerse al gobierno, etc. Pero no nada más quedarse ahí, sino cuál es la alternativa, qué se propone. Y falta esta segunda parte, yo no lo veo, ya lo comentó Paulina, en el mejor de los casos pues hacen cuestionamientos muy aislados, pero no hay una propuesta sólida. En el caso de la coalición dominante, pues dejará pendientes, eso sí, dejará pendientes sobre todo, por ejemplo, en cuestión de obra, iniciar la construcción de trenes de pasajeros en el país, leyes, por ejemplo, la del ISSSTE para las pensiones para los trabajadores al servicio del Estado, mejorar las condiciones salariales del magisterio. Quedarán pendientes, pero digamos, creo que la esencia del proyecto ya está sentada. Falta consolidar algunas cosas, pero la base ya está ahí. Sí, yo coincido con el doctor y me gustaría desmembrar el proyecto de la oposición en tres niveles que nos decía Adal. ¿En qué se puede diferenciar en cuanto a proyecto? Uno, ¿en qué está en contra la oposición al proyecto de Andrés Manuel López Obrador? ¿A la persona? ¿Al proyecto económico o al proyecto político? Y pensando en eso, ¿qué ofrecen en términos de persona, de proyecto económico y proyecto político? Y ahí podemos ver su alcance. En términos de proyecto económico, pues ya lo vimos con las reformas a partir del Pacto por México, pues es un alineamiento con ciertas políticas orientadas a lo que hemos tenido desde los finales de los 70s en adelante, ¿no? No hay una ruptura, un cuestionamiento al modelo económico. En términos políticos creo que es su carta más fuerte, curiosamente. El otro partido
hegemónico, resulta que abandera los logros de la democracia y de la transición y el mantenimiento de las instituciones construidas con tanto esfuerzo. Creo que es la carta política de proyecto más fuerte que podría tener la oposición. En cuanto a personas, pues tener un perfil distinto al del presidente, con una lógica más fluida en cuanto a su comunicación, lo que siempre se ha criticado desde 2018, nada más. Entonces, es un espacio de generación de ideas, de proyectos, de políticas muy reducido, lo cual ya se vio en sus periodos de gobierno respectivamente, no del prismo histórico, sino del prismo de 2012 a 2018. ¿Qué resultados, qué proyectos se dio? Pues nada, los escándalos de corrupción de los gobernadores en ese periodo hacen que cualquier propuesta de gobierno sea cuestionada. La política de seguridad que pueda tener el PAN con respecto a lo que se planteó durante el sexenio de Fox o de Calderón tampoco sirve como para apuntalar un proyecto de seguridad o alguna respuesta nacional al narcotráfico. Entonces, esos grandes problemas que existen de desigualdad, de violencia, no pueden ser ya, no se les puede dar respuestas de la oposición porque ya gobernó y ya está aprobado. Entonces, yo creo también que no hay proyecto, y lo que me preocuparía más en todo caso es la orientación del proyecto político de la Cuarta Transformación. ¿En qué tipo de gobierno de izquierda se inserta y qué tipo de políticas o rupturas estructurales se pueden hacer? Volviendo con lo que empezamos a la cita de González Casanova en sus textos sobre el colonialismo interno, bueno, ¿qué ha cambiado realmente en estas 4 transformaciones que nos plantea el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Qué cambió después de la independencia? ¿Qué cambió con las leyes de reforma? ¿Qué cambió después de la revolución? Podríamos agregar qué cambió a partir de la alternancia de 2000 y qué cambió a partir de 2018. Y ahí nos podemos preguntar en qué cosas sí hemos avanzado en términos políticos, económicos, y en qué cosas no parece haber salida. Y no solo para ser justos con respecto a los proyectos de los partidos mexicanos, porque en el mundo también vemos como un límite a los proyectos de cambio en todos los gobiernos que pretenden hacer algo distinto, ¿no? La decepción hacia las grandes esperanzas pues es clara en todos los países. Eso es lo que a mí me preocupa. Si la oposición no tiene proyecto, creo que podría quedar claro. Pero ¿cuál es el alcance del proyecto de gobierno en este mundo? Okay. Vamos a regresar a eso en la última parte. Solo una cosa que quedó en el tintero hablando de lo que están mencionando. Movimiento Ciudadano es una opción distinta a esta oposición, a este Frente Amplio, a Morena, que por lo que ustedes me dicen parece que avanza de manera muy sólida. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿Podrá ser el que dé la campanada y obtenga 100, 80 curules, 40, 25 senadurías? ¿O realmente no es ese movimiento distinto que tiene otros perfiles, que tiene otros candidatos, candidatas, que conecta de otra manera con la gente? ¿Cuál es su valoración de Movimiento Ciudadano en este sistema de partidos mexicano actualmente? Rosendo. Bueno, yo siento que Movimiento Ciudadano no tiene para crecer más allá del 10%, que es pareciera ser su techo, ¿sí? Sin embargo, sí le da para ser en el poder legislativo el fiel de la balanza. Puede ser el partido que se convierta en el partido bisagra, en el partido que o apoye a Morena para reformas constitucionales de 2/3 partes de la votación, o puede ser el partido que si jala del lado del otro bloque, frene reformas constitucionales. Entonces, esa es la importancia que está jugando Movimiento. Es un esquirol, diría. No necesariamente, yo le llamaría así partido bisagra. Bisagra. Que tiene esa facultad de poder inclinarse para uno o para otro lado, pues dependiendo de la congruencia o no de sus posturas, de sus posiciones. Okay. Pero por cualquier lado que se le vea, Morena y sus aliados no pueden llegar por sí solos al 66% de la votación. O sea, hay limitantes también para evitar la sobrerepresentación. Claro. O sea, no va a llegar a los 300 y tantos que necesita mínimo para ser 2/3 partes. Necesita de un partido, en este caso Movimiento Ciudadano. Por eso el coqueteo de López Obrador hacia Samuel García, claro, y todo eso, pues para tenerlo más del lado del gobierno y no tanto del lado de la otra oposición. Paulina, ¿cuál es tu valoración? Movimiento Ciudadano, Samuel García, ¿es Movimiento Ciudadano Dante Delgado? ¿Es Samuel García el nuevo
la nueva persona pública que requiere el país. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu valoración? Sí, bueno, yo no puedo hablar mucho de Movimiento Ciudadano porque el experto es el doctor Rosendo. Sin embargo, yo le reconozco a Movimiento Ciudadano la congruencia que ha tenido al decir que no se iba a aliar con el PRI y no se alió con el PRI, y al señalar que no consideraba positivo participar en la alianza PAN-PRI y PRD, y lo ha cumplido. Eso creo que, a diferencia de los cálculos de los otros partidos, es destacable porque puede ser, y que a largo plazo se convierta pues en una opción consistente al menos, cosa que no suele ser común en nuestro sistema. Alguien que diga, no me voy a aliar y no se alíe, es como, qué raro, ¿no? O sea, sin embargo, lo que me parece importante es cómo ha sido su evolución al punto de que gobierna pues, dos entidades muy importantes, y eso no es nada desdeñable. Entiendo que son como 14 millones de electoras, entonces creo que de momento no es esta fuerza nacional que pueda agrupar una candidatura presidencial que le alcance, pero si mantiene una ruta de congruencia, porque tampoco se necesita un gran proyecto como hemos visto, pero digamos que se mantenga en términos organizativos, creo que podría sobrevivir e ir creciendo incluso. Muy bien. Vamos a la última pregunta, estamos por terminar. A ver, a partir de todo lo que ustedes han dicho, la oposición, en especial los partidos que no gobiernan actualmente en el poder nacional y la mayoría de los poderes locales, no conectan con la ciudadanía, ¿no? Con la sociedad civil, con la ciudadanía, no tienen programa, no tienen base, están subordinados en algunos aspectos a intereses de otro tipo. Hay una desconexión entre la militancia y la dirigencia. La dirigencia decide las candidaturas, las coaliciones, y la militancia se queda ahí gravitando. Las designaciones que harán, las harán popularmente. Prácticamente estos partidos están muy deteriorados organizativamente, ideológicamente, programáticamente. Frente a ello, nos dicen ustedes, hay un gobierno, hay un presidente, hay un partido que ha podido mantenerse con un éxito electoral en los últimos 6 años, más de 20 gubernaturas ha ganado, en fin, hay desgaste en el poder, que le afecte a Morena en la elección. Frente a esto que ustedes dicen, o simplemente será una elección testimonial en la que el partido Morena y sus aliados ganen con un margen importante, quizás no con esta mayoría absoluta del Congreso, o realmente a partir de las elecciones, yo que he trabajado mucho tiempo asesorando candidatos, candidatas, siempre digo, las elecciones hay que competirlas, ¿no? Siempre hay que competirlas. Hoy pasa Acapulco, mañana pasa otra coyuntura y de repente cambia el escenario, ¿no? Xochitl hace 3 meses creíamos que era el gran fenómeno político y hoy no es una referencia, al menos no en este momento. ¿Qué opinan? ¿Hay desgaste? ¿Los partidos están tan mal? ¿Qué le queda al ciudadano, a la ciudadana de pie que está tratando de entender si este gobierno le quedó a deber? Hablaba Paulina, tenemos que evaluar el alcance de la cuarta transformación, tenemos que evaluar hasta dónde ha llegado, qué se ha implantado. Tú decías, Rosendo, ya está implantada la cuarta transformación. O sea, un poco les pediría un comentario final que tuviera esta profundidad de entender qué pasa con el partido en el gobierno, se ha desgastado o no, y los partidos de oposición cómo pueden competirle en estos 8 meses que quedan de trayecto hacia junio 2024. Rosendo. Bueno, yo creo que el efecto López Obrador todavía va a pesar muchísimo en 2024, no así ya en 2030. O sea, hay una cosa que y puede dar para un programa también. O sea, ¿qué va a pasar con Morena como partido gobernante a partir del 24? Donde ya el liderazgo de López Obrador comience a ser meramente testimonial, un referente histórico, pero ya no político para el momento actual. ¿Cómo van a quedar los grupos al interior de Morena, etcétera? Entonces yo creo que en esta elección todavía, digamos, es casi un referendo nada más, o sea, de lo que pasó en 2018, pero es por el efecto López Obrador, lo cual obviamente pues va en contraposición a la situación de la oposición, o sea, mayor fuerza del partido gobernante, pues mayor debilidad de la oposición, pero eso ahorita. Quizá ya en el 27 ya no sea así, mucho menos en el 30. O sea, yo ya no veo liderazgos fuertes, sólidos, reconocidos de Morena que trasciendan más allá de esta coyuntura del 24 y cómo lleguen en el 30 y cómo también haya conflictos entre esos liderazgos que pudieran surgir.
Ok. Paulina, ¿qué opinas? Sí, también creo que la ausencia de liderazgo de Andrés Manuel, si es que cumple su promesa de retirarse, va a permitir o a impedir que Morena como partido se consolide y se convierta en una opción transeccional. Veo también, yo sí veo algunos perfiles, pero sí creo que tampoco está perfilado a este momento para pensar a futuro. Digamos, Morena está en un momento donde, si trasciende esta coyuntura electoral, podría plantearse como organización qué tanto le alcanza para mantenerse en el tiempo. Y coincido también con el doctor en la lógica proporcional. Mucho de la oposición tiene que ver con este arrastre de Andrés Manuel López Obrador. Quizá tengamos nuevos partidos opositores en el sexenio 2024-2030, que sería lo ideal, con nuevas alianzas con la sociedad, con nuevos proyectos, que lo veo difícil. Siento que vamos a tener un periodo de vacío opositor, me da esa sensación en la sociedad, en los partidos, y que quizá a partir de eso, con una suerte de reestructura política y ciudadana, a largo plazo ya podemos pensar en una nueva configuración de los partidos. Creo que este sexenio y quizá el que viene va a ser como de vacío, todavía de reacomodo para una nueva configuración. Muchas gracias, Paulina Redondo Fitz. Muchas gracias, Rosendo Bolívar Mesa. Estamos cerrando el episodio número 13 del programa Política Hoy, que le hemos titulado Partidos Políticos y Coaliciones. Dos expertos, un experto, nos han hablado sobre las expectativas que hay para 2024 en términos electorales, las coaliciones, la designación de candidaturas, la oferta política, programática de los partidos. Quiero agradecerles a todo el equipo, al staff que hace posible que este programa suceda todos los días, bueno, no todos los días, todos los episodios que tenemos. Y también recordarles que estamos en las redes sociales del Centro de Estudios Políticos y Sociales, del propio programa Política Hoy, y que este es un espacio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para difundir la ciencia política a través de programas digitales. Buenas tardes, gracias Rosendo. Gracias. Hasta luego. Rosendo. Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política.